Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Hola, 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 hola. ¿Cómo está activado mi micrófono? Hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Oh, Sí, se sí. escucha. Ahora sí. Bueno, jóvenes, haciendo una, un breve resumen de lo que vimos el día de ayer. Vimos lo que venía a ser la mecánica de fluidos o la hidráulica, ¿no? Que dijimos que así como en un cuerpo sólido se vio lo que era estática, cinemática y dinámica, ¿no? Donde se veían las fuerzas que actúan en un cuerpo sólido, también lo estamos estudiando en un fluido. Donde los fluidos pueden ser compresibles o incompresibles. Los que son incompresibles vamos a llamarlos líquidos y los que son compresibles los vamos a llamar gases, ¿no? Entonces va a haber una fuerza externa a la cual yo le aplico a mi fluido, o también vamos a tener una fuerza interna que es la que ejerce mi fluido con sus propiedades, ¿no? En la hidroestática se basa principalmente en el teorema de Pascal, ¿no? Que nos dice que la presión en un cilindro que no se deforma va a ser uniformemente en todo el cilindro. Y va a ser la fuerza que yo ejerzo sobre una cierta área, sobre una cierta superficie. Ahora en la hidrodinámica vemos que si un cuerpo, un cilindro está abierto, el mismo fluido, el mismo líquido, ejerce una presión interna. Esta presión interna es proporcional a la altura en que esté sumergido o a la altura en que queramos estudiar por la densidad de cada fluido, ¿no? Entonces, ahí ya vemos los principios de Arquímedes, donde podemos decir que el principio de Arquímedes nos dice que la fuerza de reacción que tiene un cuerpo va a ser proporcional a la cantidad de líquido que desplaza, ¿no? Lo que decíamos la fuerza de empuje. El empuje va a ser el líquido que desplaza mi cuerpo sólido por la densidad del líquido. Entonces, haciendo este resumen, también vimos lo que era presión atmosférica. Vámonos a la diapositiva.
¿Están viendo la diapositiva? Para que no nos perdamos. Si no, ¿qué están viendo? El El banco de PDF. preguntas. Luego preguntas. Veamos entonces la diapositiva, para que nos acordemos todo lo que vimos, ¿no? Dijimos que la presión era proporcional a la densidad de la sustancia y la altura que yo quiero ver, ¿no? Vimos también el tema de viscosidad, que era la resistencia a un fluido a escurrirse. La densidad era la cantidad de materia que yo tengo de una sustancia en un determinado volumen. Los líquidos admisibles dijimos que eran cuando no se podían mezclar debido a sus densidades específicas. El caudal va a ser la velocidad que tiene mi fluido dentro de una tubería, ¿no? Es la velocidad por el área de sección de mi tubería. El peso específico viene a ser dado el peso de mi sustancia sobre, sobre su volumen, el volumen que está ocupando esa sustancia. Dijimos que la fuerza de empuje, lo vamos a poner más abajo, era a base del principio de Arquímedes, que era el peso específico por el volumen. ¿Qué volumen? El volumen que desplaza mi cuerpo, en mi cuerpo sólido. ¿Qué ocurre? Agarra al sumergirlo, a hundirse el cuerpo, va a desplazar el volumen que él está ocupando, ¿no? Después vimos el tema de la atmósfera, que era la capa gaseosa que cubre la Tierra. Vimos la diferencia de presión atmosférica, que mientras más metros esté por encima del nivel del mar, menor es la presión atmosférica. Vimos la tabla de conversiones y lo que no habíamos visto son los medidores de presión, ¿no? Esto recién se lo adicioné porque revisando sus preguntas nos exige mostrarle esto. ¿Cuáles son los medidores de presión? Yo tengo de dos tipos, el barómetro y el manómetro. El barómetro, ¿qué es lo que mide? La presión atmosférica, ¿no? Con el barómetro vamos a medir qué presión en la que yo tengo a mi alrededor. Y el manómetro es el instrumento que nos va a determinar la presión que yo tengo en mi sustancia, dentro de mi contenedor. ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos que yo tengo un recipiente cualquiera. Dijimos que la hidráulica ve todos los fluidos, ¿no? Pueden ser gases como pueden ser líquidos. Yo puedo tener aquí mi manómetro. Este es un manómetro. Este manómetro me va a dar la presión que yo tengo aquí internamente. Pero existe que yo acá tengo la presión también de la atmósfera, ¿no? Hay una presión atmosférica y hay una presión interna. Entonces, si yo hablo de presiones absolutas, va a ser la presión que está ejerciendo la atmósfera a mi alrededor del cuerpo, más la presión del manómetro. Eso es lo que se llama presión absoluta, ¿no? Pero lo que ocurre, ustedes quieren saber la presión dentro de un contenedor, quieren saber la presión que tiene una tubería, eso es a través de un manómetro. Quieren saber la presión que hay alrededor de ustedes, eso se usa un barómetro. Ya haciendo esta aclaración,
podemos irnos a nuestro banco de preguntas. ¿Está claro hasta aquí? ¿Entendieron cuándo usan un barómetro? ¿Cuándo usan un manómetro? ¿Cuándo es Ingeniero. ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿Alguien preguntó algo? No, sí se entendió. Entonces hagamos nuestro banco de preguntas. Donde nos dice la pregunta número 38. En un émbolo circular de área de 2 metros cuadrados, se aplica una fuerza de 1000 newton. ¿Cuál es el valor de la presión ejercida sobre el émbolo? Esto viene a ser un tema hidroestática, ¿no? Yo tengo un cilindro con una tapa. Pero lo vamos a dibujar de esta forma. Este es mi tapa del cilindro. Donde me dice que aquí yo estoy aplicando una fuerza igual a 1000 newton. Esta superficie, esta área, es de 2 metros cuadrados. Entonces nos pide encontrar esta presión. ¿Qué dijimos que era la presión? Era la fuerza que yo aplico sobre una superficie. La presión que yo tengo acá adentro va a ser 1000 newton sobre 2 metros cuadrados. Mi presión es de 500 newton sobre metro cuadrado. Nuestro inciso A. ¿Me siguieron? Sí. Vamos con la pregunta número 39. Dice, ¿cuál de las siguientes es unidades de medida de presión? Masa, caloría, volumen, atmósfera. Ninguna de las anteriores. La D, La D, ¿no? Yo tengo este mi planeta y tengo esta capa de aire, ¿no? Tengo este volumen de aire. A esto yo le llamé atmósfera. Entonces yo puse que el peso que me produce esta atmósfera va a ser presión atmosférica. Entonces hay una unidad de presión que se llama atmósfera. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene un litro? 1000. 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Esto, más o menos, como lo sacaron, agarraron un cubo de un centímetro
por 1 centímetro y 1 centímetro. Entonces dijeron que tenían un volumen de 1 centímetro cúbico. En este agregaron agua, cuya masa del agua era igual a 1 gramo. Entonces sabían que la densidad, en este caso sabían que la densidad era la masa sobre el volumen, entonces pillaron que la densidad del agua era 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, si yo tengo 1000 gramos, eso me va a equivaler a 1000 centímetros cúbicos, ¿no? 1000 gramos de agua y van a ser 1000 centímetros cúbicos. A esto lo denominaron litro. Así fue que nació. Por si alguien más o menos quería saber por qué se aparece el nombre de litros. Y el litro está en sistema internacional, sistema inglés. ¿En cuál se usa? Internacional. En el internacional. ¿En el MKS o en el CGS? CGS. En el MKS o el CGS. ¿En cuál de los dos? MKS, ¿no? En el MKS. ¿No? En el MKS. En este se ocupa. Cuando vean esto, vamos a ver centímetros cúbicos, ¿no? La densidad va a ser gramos sobre centímetro cúbico. El volumen va a ser centímetros cúbicos. Si ustedes se dan cuenta, estos son en unidades muy pequeñas, ¿no? Centímetros cúbicos, centímetros. Mientras que este quiere usar como que unidades más grandes. Entonces, cuando ustedes le pregunten qué sistema es MKS o CGS, ustedes tienen que ver si están hablando de partes muy chicas o de partes muy grandes. Ahora, los gases son fluidos de áreas definidas, incompresibles, de volumen definido, compresibles o nobles. Compresible. Compresible. Yo tengo un contenedor. ¿Se está bien? ¿Está viendo claro el color azul? ¿O cambio nomás a Sí, sí. rojo? Sí, sí. ¿No? Yo tengo un gas en el cual si yo aplico una cierta fuerza, va a tener este volumen, ¿no? Si yo agarro, lo comprimo, o sea, le aplico una fuerza 2, ¿no? A la fuerza 1 le adiciono otra fuerza, ya voy a tener este otro volumen. Entonces es compresible. ¿Los gases tienen áreas definidas? No. Los gases dependen su área y su volumen del contenedor en el que están. Continuando, nuestra pregunta 42 nos dice el enunciado: la presión aplicada en un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Corresponde a el principio de Arquímedes, la ley de la conservación de la energía, principio de Pascal, principio de Torricelli, la ecuación de continuidad. La C. La C. ¿No? Acuérdense, estamos hablando hidroestática.
nos dice que si yo aplico esta fuerza en esta superficie, la presión va a ser uniforme en todas las direcciones. En todas las partes yo voy a tener la misma presión. Eso nos dice Pascal. Dice, el Pascal es una medida de presión. Sus unidades son Newton D. por centímetro. La Newton, D. la D. Acuérdense, el sistema MKS era metros, kilos y segundos. Pascal nos dice que era la fuerza sobre la superficie. En el sistema MKS va a ser Newton sobre metro cuadrado. Este Newton sobre centímetro cuadrado también es unidad de presión, pero esto ya es sistema CGS, ¿no? Entonces nuestro inciso D, la respuesta correcta es nuestro inciso D. Las unidades de la densidad relativa son kilogramos sobre metro cúbico, libra sobre pi cúbico. No tiene unidades, es adimensional. La D. La D. ¿Cuál dijimos que era la densidad relativa? Era un valor proporcional a la densidad del agua. Las unidades de la densidad del agua, X, esto va a ser kilogramos sobre metro cúbico. Entonces la densidad relativa tiene un cierto valor, tiene unidades. En nuestro inciso A. El peso específico es igual a la densidad por la masa por la gravedad, la masa sobre el volumen, la densidad por la gravedad. ¿Se acuerdan el peso específico? Este era igual al peso sobre el volumen, ¿no? El peso específico, dijimos que era la masa por la gravedad sobre el volumen. ¿Esto qué es masa sobre gravedad? Masa sobre volumen. El peso específico. Esto es densidad por gravedad. Densidad por gravedad. Van viendo que las preguntas más que todo son conceptuales. No hay mucho ejercicio. Dice, las unidades MKS de la densidad son kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? El inciso A. ¿No sería ninguno?
No, el inciso porque A, es sobre segundo y cúbico, pero ahí dice. por eso. Está diciendo la densidad, ¿no? La densidad es la masa sobre la superficie. En el sistema MKS dijimos que masa son kilogramos y superficie van a ser metros. Ah, sí, metros cuadrados. Su compañero tiene... Ah, no. Este no es superficie, este es volumen. Masa sobre volumen. Es kilogramos sobre metros cúbicos. El inciso A. Esto sería en inglés. Entonces, esto es sistema inglés. Esto es CGS. Y esto sería, por así decirlo, con prefijos sistema MKS. ¿Me entendieron a esto? ¿Vamos bien? ¿Está claro? ¿Algo que no hayan entendido? Continuamos. ¿Qué hacemos? Sigamos. No. Dice, los líquidos son fluidos compresibles, incompresibles, con volumen no definido, áreas definidas, o ninguno. ¿La B? La B, ¿no? Los líquidos no se pueden comprimir. Esto lo vimos en dinámica. Dinámica. ¿Cuál corresponde a la definición de empuje? Volumen, empuje es igual al volumen del líquido desplazado por la densidad del líquido, por la gravedad. El empuje es el volumen del cuerpo por la densidad del cuerpo por la gravedad. El empuje es el volumen del cuerpo por la densidad del cuerpo, por altura. El empuje es la masa del cuerpo por la gravedad. El empuje es la masa total del líquido por la gravedad. ¿Inciso A? El inciso A. Para los que no se acuerdan qué era el empuje, yo tengo recipientes. Este recipiente tiene agua. En este caso, yo agarro y coloco un cuerpo. Este cuerpo tiene cierto peso. ¿Qué ocurre con el líquido? Va a crear una reacción opuesta, ¿no? De la misma magnitud, pues esto va a ser el empuje. Esta fuerza, ¿cómo va a estar representada? Con todo este líquido que se desplazó. El empuje va a ser el volumen desplazado, ¿no? El volumen que fue cambiado por el cuerpo, por la densidad del líquido, por la gravedad. ¿Y qué era esto? ¿Se acuerdan? Esto es el peso específico.
¿En qué departamento existe mayor presión atmosférica? La Paz. Nos dice mayor presión atmosférica Santa Cruz. en Santa Cruz. ¿Por qué? ¿Por qué hay mayor presión atmosférica? Porque esto es mis metros sobre nivel del mar. Santa Cruz se encuentra en este punto, que son 400 metros sobre el nivel del mar. La Paz se encuentra por este punto. ¿Cuál es la altura de La Paz? ¿Alguien sabe? 3.600. 3.000 metros sobre el nivel del mar. 3.600, aproximadamente entre 3.000 y 3.600, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo acá tengo toda esta columna de aire sobre mi cabeza. Alrededor de todo tengo esta columna de aire. Y en La Paz yo tengo esta columna de aire. Entonces, yo tengo una mayor cantidad de aire sobre mí cuando estoy más cerca al nivel del mar. Además, por temperatura, el aire aquí es más denso, hay mayor cantidad de masa de aire que acá arriba, ¿no? Y otras variables más que afectan. Entonces, Santa Cruz tiene una mayor presión atmosférica que La Paz. Existe presión atmosférica de 0.5 atm, 0.5 atmósferas. ¿Es posible encontrar esto? No, ¿no? Esto no existe. La presión atmosférica mínima es una atmósfera, ¿no? Esto lo vamos a ver en barómetros. En manómetros sí puede existir presiones menor a una atmósfera. ¿Sí? ¿Te escucho? Disculpe, ingeniero, ¿cuál era la respuesta de la 63? La 63, el inciso A, ¿no? El volumen Gracias. del líquido desplazado o la densidad del líquido por la gravedad. Ese era el empuje. Continuando, el tema dinámica, dice la masa gaseosa que rodea la Tierra y cuya altura varía entre 300 y 600 kilómetros, se denomina mesósfera, troposfera, atmósfera, estratosfera o ninguno. ¿Alguien sabe? La atmósfera. Su compañero nos dice que la atmósfera, ¿no? Aquí va lo que yo les comentaba. ¿Por qué siempre tienen que colocar el sistema de unidades? Aquí dice de 300 a 600 kilómetros. Dijimos que está la Tierra y hay varias capas.
Aquí está la troposfera. Esta es la estratosfera. Esta es la mesósfera. Esta es la termósfera. Y esta es la exósfera. ¿No? Desde aquí son prácticamente desde los 0 metros hasta acá, que son aproximadamente 10 kilómetros. Hasta aquí son 25 kilómetros, si no estoy mal. Hasta aquí son 50 kilómetros. Hasta aquí son 600 kilómetros. Según esta pregunta, podríamos decir que desde acá hasta acá, ¿no? Vamos a ponerlo con rojo. Y todo este grupo sería atmósfera, lo que su compañero marcaba. Toda, porque no está tomando varias capas. Está como diciendo, asumiendo toda la atmósfera. Pero si fueran de 300 kilómetros a 600 kilómetros, solo sería esta de acá. Entonces sería ninguno. Para evitar esas ambigüedades, por eso siempre coloquen los sistemas de unidades para que no ocurra esto. ¿Ya está claro, jóvenes? Su compañero nos dice que la atmósfera, si yo leo o respondo según lo que estoy leyendo, puedo decir que es correcto. Si interpreto que a él se comió los kilómetros acá, estaría ninguno, ¿no? En este caso vamos a encerrar como correcto el inciso C. Vamos bien. Nos dice la densidad del mercurio es de 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál será su equivalente en el sistema MKS? Yo tengo 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Lo tengo que llevar ¿a qué? A kilogramos sobre metro cúbico. Voy eliminando. Yo tengo 1000 gramos en 1 kilogramo. Y ahora tengo 100 centímetros al cubo. Centímetros al cubo sobre 1 metro cúbico. ¿Alguien me puede ayudar con la multiplicación? Esto es 13, 6. Aquí serían 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido 1000, elimino estos 3. Me quedan, estamos hablando de 136.000 kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Nuestro inciso B.
Las unidades en CGS de la presión son Newton sobre metro cuadrado, libra o fuerza sobre pulgada cuadrada, bar, dina sobre centímetros cuadrados o pascal. D. El inciso D. El inciso D. Un Newton es igual a 1 por 10 a la 5 dinas. En las unidades de fuerza expresada más chica. ¿Cuál es la densidad del líquido desconocido teniendo que su densidad relativa es igual a 0.25? Aquí hace, ¿no? Lo que su compañero sugería es no tener unidades, pero las densidades relativas sí tienen unidades. Entonces yo podría decir que la densidad relativa es igual a 0.25 por la densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1000. 25 por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿No? Esto nos da 250 kilogramos sobre metro cúbico. El inciso C. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿No se perdieron? ¿No se durmieron? ¿Le están entendiendo el tema Ingeniero. el tema de hidráulica? Una atmósfera hay 1000 milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio, 500 milímetros de mercurio, 260 milímetros de mercurio, o ninguna de las mencionadas. La 74, nuestra respuesta correcta es 760 milímetros de mercurio. Una unidad, un sistema de unidades que quizás no vean en la diapositiva o en nuestra tabla, pero sí lo van a ver en los manómetros, es que dice así. ¿Cómo es ese? Estos son columnas de agua. Hace lo mismo que esto. Agarran un cilindro muy delgado y colocaban las marcaciones, ¿no? En este caso, mercurio, donde la presión atmosférica era equivalente a llegar a 760 milímetros. Lo mismo ocurre con las columnas de agua. Van a ver
Si alguno se compra un manómetro o va y pregunta un manómetro, van a tener esta nomenclatura acá abajo, o puede ser bar, ¿no? Eso le va a mostrar la escala en que está trabajando su manómetro. Dice, si vierto agua con una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico y aceite vegetal con 900 kilos sobre metro cúbico en un recipiente, ¿qué líquido quedará en el fondo del recipiente? El agua. El agua. El agua. El agua. ¿Por qué van a quedar en el fondo del recipiente el agua? Porque la densidad del agua lo está colocando que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. O lo mismo que decir 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Si hago las transformaciones me quedaban esto. Y la densidad del aceite era 900 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del agua es mayor que la densidad del aceite. Las sustancias con mayor densidad implica que tiene una mayor cantidad de masa en un mismo volumen, ¿no? Yo tengo más masa de agua en el mismo litro, en el mismo metro cúbico que si fuera aceite. La hidrodinámica estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento, el comportamiento de los fluidos en reposo, el comportamiento de la temperatura de los fluidos, el comportamiento de la viscosidad de los fluidos, ninguna de las anteriores. La pregunta 76, la hidrodinámica estudia La A. el inciso A. El movimiento de los fluidos, ¿cómo es? El fluido en movimiento, ¿no? Comportamiento de fluido en movimiento. Al igual que los sólidos, la dinámica me estudia el movimiento y las causas que provocan ese cambio en movimiento o las consecuencias que me provoca el movimiento, ¿no? El manómetro es un dispositivo para medir la temperatura en líquidos y gases, la viscosidad en líquidos y gases, la presión en líquidos y gases, la densidad en líquidos y gases, la velocidad en líquidos y gases. Dijimos que si yo tengo un recipiente cerrado y yo quiero saber la presión que tengo adentro de mi recipiente, el instrumento para colocarlo aquí, que me va a representar la presión, se llama manómetro. Entonces, sea líquido o sea gas, me va a medir presión. Dice el enunciado, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Corresponde al principio de Arquímedes, la ley de la conservación de la energía, principio de Pascal, principio de Torricelli, ecuación de la continuidad.
¿Cuál de estos es el enunciado? ¿Alguien se acuerda? Sí, no. Inciso A, inciso B. Dijimos cuando lo primero que vamos a estudiar era esto, F, donde P era F sobre S. Esto era en hidroestática, ¿no? Después dijimos que si yo tengo un contenedor y en este lo hacía un agujero, esto iba a salir con B igual a raíz cuadrada de 2 veces E por H, ¿no? La velocidad de mi fluido va a depender de la altura que yo tengo. Esto era hidrodinámica. Y después otra cosa que vimos hidrodinámica era el empuje, ¿no? El empuje era el peso específico por el volumen desplazado. Esto es Pascal. Esto es Torricelli. Me pasé con una L. Y esto era Arquímedes. Nuestro inciso A. Vamos bien, jóvenes. No se están quedando. No se están durmiendo. Nos dice la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión total. La presión total más la presión atmosférica. La presión manométrica más la presión atmosférica. La presión de vacío. La presión superficial sobre la presión de vacío. Inciso C. El inciso C. Dijimos que si yo tengo un contenedor, en este coloco un manómetro, yo tengo estas fuerzas, ¿no? Estas presiones, pero también tengo la presión atmosférica. Entonces el inciso C. La presión hidroestática es igual a la densidad por la gravedad por el área cubo del tubo, la densidad por la masa por la longitud del tubo, la densidad por la temperatura o la presión del líquido, la densidad por la gravedad por la altura por la columna del líquido, o ninguna de las anteriores. ¿Se acuerdan que hicimos la presión hidroestática? ¿No? Y yo tengo mi presión en este lado. Esta es mi presión. Presión en A va a ser esta altura, H. Va a ser H. La densidad del líquido por la gravedad. ¿No?
nuestra densidad por la gravedad, por la altura de la columna del líquido. Esto es H igual a altura, columna de líquido. Nuestro inciso D. La hidroestática estudia los fluidos en reposo, en situación de movimiento, fluidos en movimiento, en situaciones de presiones constantes, fluidos en reposo en situación de equilibrio, fluidos estacionarios, ninguna de las anteriores. La pregunta 81, ¿alguien sabe cuál es? ¿La B? Ahora vamos a ver un poquito. Nos dice fluidos en reposo en situación de movimiento. Yo tengo un fluido. El reposo sería que tiene velocidad cero, ¿no? Entonces, conserva su cantidad de movimiento. Esto no. Fluido en movimiento en situación de presión constante. Si yo tengo una tubería, esta tubería está lleno, este líquido está yendo a una cierta velocidad, distinta de cero, y la presión en este punto, ¿no? Yo tengo un manómetro, puede ser constante, una presión constante. Tampoco, porque yo tengo un movimiento. Los fluidos en reposo en situación de equilibrio. Yo tengo un tubo conectado donde yo le aplico esta fuerza, va a ser proporcional a esta otra, ¿no? F1 y una S1. F2 y una S2. Entonces, estos dos tienen que estar en equilibrio, diciendo que F1 sobre S1 era igual a F2 sobre S2. O F1 sobre S1 menos F2 sobre S2 es igual a 0. ¿Qué viene a ser esto? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Lo mismo que vimos en estática, ¿no? Entonces, es el inciso C. Los fluidos en reposo en situación de equilibrio. Han visto que para los mismos enunciados, lo único que está tomando son diferentes formas de describirla, digamos, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Creo que no hay nada más. Esto igual. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene un litro? Ya dijimos que 1000. No sería más su banco de preguntas. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya entendido? ¿Está todo claro? ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, si está todo claro, hagamos nuestro cuestionario.
mecánica de fluidos. Dice, la masa que rodea la Tierra se denomina atmósfera, aire, oxígeno, gas inerte, ninguno. La masa que rodea la Tierra, dijimos que va a ser la atmósfera, ¿no? Los líquidos inmiscibles se caracterizan por, son compresibles, baja viscosidad, no se mezcla, la viscosidad relativa igual al agua, o ninguno. La C. La C, No se mezclan. mezcla. La presión de un fluido incompresible se transfiere en todas las direcciones uniformemente. Estamos hablando de la segunda ley de Newton, principio de Pascal, principio de conservación, principio de Torricelli, ninguno. Principio de La B. Pascal. La principio de Pascal. La velocidad de un agujero de un tanque está dada como la velocidad igual a la densidad por la gravedad por h. La velocidad igual a la raíz cuadrada de 2g por h. La velocidad igual a la masa por la gravedad por h. La velocidad igual a raíz cuadrada de 2h sobre g, sobre la gravedad, o ninguno. Es el inciso B. Para los que no se acuerdan, teníamos el agujero, el cual salía con una cierta velocidad, igual a la raíz cuadrada de 2g por h, donde esto es h. Si se acuerdan, esto de acá es presión. La física clásica estudia la dinámica, la cinemática, la mecánica, la hidráulica, todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Nos dice, se usa un gato hidráulico para levantar un vehículo de 1500 kilogramos, sabiendo que la sección del émbolo que sube el vehículo es 5 veces más grande que la del émbolo en donde se aplica una fuerza de, ¿cuál es la fuerza que estoy aplicando para levantar un vehículo de 500 kilogramos? Tengo mi gato así. Mi representación de mi gato va a ser esto. Donde aquí yo tengo mi vehículo de masa igual a 1500 kilogramos. Yo acá voy a ejercer una fuerza, ¿no? Que es la que estoy voy a aplicar. Yo sé que esta de acá es 5 veces el área de este de acá. Esto es A. Entonces, yo sé que esta masa me produce un peso igual a la masa por la gravedad. La fuerza sobre esta área va a ser igual al peso del vehículo sobre 5 veces esa área. Donde la fuerza va a ser el peso del vehículo sobre 5 veces A por A. El área con el área se va. La fuerza va a ser igual al peso sobre 5. El peso, 15.000 newton sobre 5. Nos da de 3000
Newton. Nuestro inciso A. Disculpe, ingeniero, es 1500 kilogramos. Claro, el peso es la masa por la gravedad. El peso es 1500 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Aquí. El peso es 15.000 newton. Entonces la fuerza está en unidades de fuerza. El peso está en unidades de fuerza. Estamos bien. Ahora sí los escucho calladitos. No sé si le entendieron o no le entendieron. Estábamos resolviendo. Ya. Si no lo querían, dice, no, yo nunca he visto un gato así de esta forma. Ah, bueno, pues yo tengo un émbolo así chiquito, tipo un inflador, donde yo estoy aplicando una fuerza. Este va a estar conectado por tuberías a un émbolo más grande, donde en este émbolo yo tengo mi vehículo, ¿no? Vendría a ser lo mismo, el mismo esquema, las mismas fórmulas, la misma solución. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Continuamos. Dice el enunciado, un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Corresponde a la tercera ley de Newton, principio Pascal, principio Arquímedes, peso específico ninguno. Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, el inciso C. Dice, calcule la densidad de un fluido invisible con el agua cuando los dos están en un tubo en forma de U, en un extremo del líquido A con una altura de 25 centímetros. En el otro extremo, el nivel del agua está por debajo, 10 centímetros por debajo. Si la densidad del agua es de 1 kilogramo sobre centímetro cúbico y la gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? ¿Alguien se da idea? No. Hagamos. No dice que tengo un tubo en U. Tengo un tubo en U. Donde tengo un líquido, esto va a ser A. No, va a ser mi líquido A. Tiene una altura de 25 centímetros. Este es mi líquido A. Pero en el otro extremo, yo tengo agua. ¿Hasta dónde? Donde el nivel está por 10 centímetros por debajo. O sea, de este lado, si yo me iba a este mismo nivel, aquí yo tengo agua. Esto era 10 centímetros más abajo. Entonces yo aquí tengo agua.
donde nos piden encontrar la densidad del líquido A. ¿Cómo puedo hacer eso? Yo sé que en este punto, a ver, en este punto lo llevo hasta este nivel. Mis presiones tienen que ser iguales, ¿no? En estos dos puntos las presiones van a ser iguales. Entonces yo puedo decir que en esta columna va a ser la presión de A, perdón, la presión de A más la presión atmosférica, porque está abierto, ¿no? Y en este otro lado va a ser la presión del agua más la presión atmosférica. En ambos casos, puedo simplificar las presiones atmosféricas. Entonces, va a ser la presión del agua igual a la presión del líquido A. Pero, ¿cuál es la presión del líquido A? Aquí lo voy a hacer. Va a ser la densidad de A por G por H, ¿no? La del H de A. Y va a ser la densidad del H2O por G por H del H2O. Con este se simplifica. Me voy a ir ahí acá arriba, entonces puedo decir que la densidad de A va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua sobre la altura de A. ¿Cuál es la altura del agua? Esta de acá, ¿no? Este es H del H2O. El rodeado va a ser, esto es 1 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Esto va a ser, ¿cuánto es el H del agua? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea cuánto va a ser? Si hasta este nivel yo tengo 10 centímetros y todo esto era 25, esto van a ser 15 centímetros. Sobre el H de A, 25 centímetros. ¿No? Estos se van a ir. Nos da que rodea. Si simplifico entre 5, esto es 3 sobre 5 kilogramos sobre centímetro cúbico. 3/5 kilogramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuánto nos da eso? ¿Alguien puede saber? ¿Puede sacarlo? 0,6. Y esto es igual a 0,6. Nuestro inciso A. ¿Mm? Esto es igual hidroestática. Nada más que hidroestática. ¿Le entendieron cómo van a hacer ejercicios de este tipo? Tienen que llegar a un mismo nivel para tener las presiones iguales. Entonces, en este punto, tienen que
Esto tiene que ser la misma sustancia, ¿no? Tiene que ser la misma sustancia. Por ejemplo, si yo tuviera un tubo en U donde hasta aquí tengo agua, aquí tengo una sustancia A, aquí tengo una sustancia B. Mi punto de comparación va a ser este punto de acá, contra este de acá. Aquí las presiones van a ser iguales, porque están dentro del mismo fluido. Así van a poder encontrar para diferente. Entonces, sacan las presiones en este punto, las presiones en este otro punto. ¿Está claro? Vieron que no es tampoco tan complicado. Si no le entendieron muy rápido, Más o menos. Más o menos. la pregunta 89, para aclarar un poquito ese tema también, nos dice, un hombre se sumerge 3 metros en una piscina. ¿Qué presión soporta? Sí, la densidad del agua va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad es de 10 metros sobre segundo cuadrado. Presión atmosférica es 101.325 pascales. Hagamos nuestro gráfico para entender este fenómeno. Yo tengo una piscina donde aquí se metió una persona a una profundidad h igual 3 metros. ¿Qué ocurre con la presión? Va a haber una presión atmosférica, ¿no? Más la presión de esta agua. ¿Qué pasa con la presión de esta agua? Va aumentando cada vez que se sumerge más, ¿no? Cada vez que se sumerja más, aumenta más la presión. Entonces la presión de este tipo va a ser la presión del hombre, va a ser igual la presión atmosférica más la presión que tiene dentro del agua. La presión del hombre es la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por la altura de la columna de agua. Entonces la presión del agua era igual a ρ de agua por G por H. El agua va a ser, ¿cuánto es ρ? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Por 3 metros. Esto nos da la presión del agua, ¿cuánto es? ¿Cuánto es aquí? 3 y 4 ceros, ¿no? 1, 2, 3 y 4 ceros pascales.
Los pascales son los newton sobre metro cuadrado, ¿no? Metro cúbico con un metro se va, quedando en metro cuadrado. Kilogramos por masa sobre tiempo al cuadrado, esto es newton. Newton sobre metro cuadrado igual a un pascal. Entonces ahora lo sumo. Esto es 101.325 pascales más 30.000 pascales. No da que la presión que soporta el hombre es 131.325 pascales. No es preciso. ¿Me entendieron? Este ejercicio también es fácil. No es nada complicado. Y como último, nos dice la la relación entre el peso específico y la densidad es igual al peso específico, densidad por masa. El peso específico es masa por gravedad. El peso específico es volumen sobre masa. El peso específico es la densidad por la gravedad. ¿La B? Si ustedes se dan cuenta, aquí mismo le está dando una referencia entre qué lo van a hacer. Peso específico en relación a la densidad. De estos es densidad por masa y densidad por gravedad. Como yo sé que esto era así, porque el peso específico yo dije que era el peso sobre el volumen, ¿no? Esto es masa por gravedad sobre el volumen. Esto masa sobre volumen. Esto es densidad por gravedad. El inciso D. ¿Listo, jóvenes? Ustedes lo que tienen que ir despejando es que no siempre van a encontrar ejercicios con los datos que ustedes tienen que despejar. Tienen que ver desde dónde nace su fórmula. En eso consiste los ejercicios de física, ver desde dónde nace. Como me decían, es el estudio de los fenómenos. Es algo que está ocurriendo realmente y ustedes quieren identificar las variables que hay, ¿no? Y así van a poder encontrar todas las fórmulas, sabiendo identificar qué variables tienen, qué variables le hacen falta. Eso sería todo, jóvenes, todo el tema de hidráulica. Una ¿Algún? pregunta, Ya, te ingeniero. escucho. Una pregunta, ingeniero. Sí, Mi internet está mal. ¿Cuál es la respuesta? no sé si lo ¿Lo escucha? podés escribir, no, no te escuché, si lo podés escribir aunque sea al WhatsApp para que veamos tu duda. Como decir tu internet.
Está mal. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Mientras su compañero nos envía lo que me inquieta. Bueno, jóvenes, ya son las 4. Su compañero todavía no nos ha enviado nada. Voy a ver si ya cargó. Entonces, el día de mañana avanzamos con el último tema, el tema de electrología, y ya con eso estaría cumplido todos los temas que se van a llevar para el curso preuniversitario. Lo que nos queda desde aquí al examen es solo practicar, ¿no? Así que preparen sus preguntas, alisten todo, preparen sus calculadoras para que hagamos algún ejercicio con datos diferentes. Vamos a buscar las preguntas de los otros bancos de preguntas. Por ejemplo, tenemos el de tecnología, donde vamos ya a solucionar todo lo que viene a ser desde estática hasta el tema de electrología. Bueno, jóvenes, no hay Esa será la más. clase, ¿no? Sí, Disculpe. eso va a ser la clase desde el lunes. Ah, Su examen creo que es el día jueves, ¿no? Todavía no han entre confirmado. miércoles y jueves. Miércoles y jueves, ¿no? Yo tengo No que, sabe qué día para nosotros. todavía no nos han confirmado nada, seguro va a ser el sábado, que nos confirman todo, pero desde el sábado, lunes, martes, si es que no dan examen el miércoles, hasta el miércoles, vamos a hacer todo lo que nuestro banco de preguntas, todas las preguntas que pillemos para su examen. ¿Listo, jóvenes? Si no es más, nos Ok, vemos el día de mañana. ok, ingeniero. Hola, ingeniero. Hasta luego, que vaya bien.